Vemos nacer el protestantismo 2, miércoles 2 de junio del 2021. Grandes cambios ocurrieron en el ámbito religioso durante el siglo XVI. Entre los católicos se dio una separación. Una parte de los creyentes desconocieron la autoridad del Papa y formaron su propia religión. A este movimiento se le llamó Reforma Protestante o religiosa. Algunas autoridades de la Iglesia vendían indulgencias a los fieles, tanto ricos como pobres, es decir, se cobraba por el perdón de sus pecados. A cambio de dinero se garantizaba a las personas que al morir descansarían eternamente en el cielo. La corrupción de los principios cristianos indignaba a muchos religiosos, entre ellos a un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero, quien consideraba inmorales estas prácticas de la Iglesia católica. Lutero señaló que sus integrantes, incluyendo el Papa, vivían rodeados de lujos, lo que según él iba en contra de las enseñanzas originales del cristianismo. Otros clérigos y pensadores europeos se sumaron a estas críticas en diferentes regiones de Europa. El resultado fue la división del catolicismo, por un lado quienes respetaban la autoridad del Papa y, por el otro, los disidentes a quienes se les llamó protestantes. El protestantismo se negó a reconocer que la Iglesia fuera la única autorizada para interpretar la Biblia, sino que todo creyente podía hacerlo, y para ello no solo se necesitaba que la gente aprendiera a leerla en latín, sino también en su propio idioma. Por eso Lutero tradujo la Biblia al alemán. Posteriormente hubo traducciones a otros idiomas. La aparición del protestantismo originó fuertes conflictos en Europa y en diversos países estallaron guerras. El odio y la intolerancia se propagó durante varios siglos. Aunque la imprenta se había inventado siglos atrás en China, el alemán Johannes Gutenberg la perfeccionó en 1450. Antes de este invento los libros eran series de pergaminos escritos a mano. Reproducirlos era una tarea lenta, complicada y costosa, pues los escribanos tardaban hasta 4 o 5 meses en copiar un texto de 200 páginas. Los libros se concentraban en los recintos religiosos, las abadías y los monasterios, donde los monjes especializados en la escritura los copiaban uno por uno. Posteriormente, los monjes ilustradores los decoraban con dibujos y pinturas en miniatura. Como el proceso implicaba el trabajo de varias personas y muchos materiales, el costo de los libros era muy elevado, por lo que solamente los ricos podían adquirirlos. La imprenta se hizo más rápida y barata la elaboración de los libros, pues con ella se podían imprimir varias copias mediante un sistema de tipos y láminas móviles de metal, los cuales se llenaban de tinta y se prensaban en una hoja. El primer libro elaborado por Gutenberg fue la Biblia, a la que le siguieron diversos escritos en latín que iban desde hojas de oraciones hasta extensas obras de literatura, ciencias y técnicas. La imprenta causó una verdadera revolución. Por primera vez las ideas y los conocimientos se difundieron a miles y luego millones de personas, por lo que se hizo necesaria la creación de bibliotecas y escuelas para aprender a leer y escribir, ya que la mayor parte de la población era analfabeta. El protestantismo se negó a la idea de que solo la Iglesia podía interpretar la Biblia verdadero. Martín Lutero estaba a favor de la venta de indulgencias a familiares de difuntos, falso. Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán para que más personas pudieran leerla, verdadero. La Reforma Protestante fue la separación que se dio entre los católicos y los que desconocieron la autoridad del Papa, verdadero. Martín Lutero fue un monje agustino alemán que estaba en contra de la corrupción de la Iglesia Católica, verdadero. La Biblia fue el primer libro elaborado con la imprenta perfeccionada por Gutenberg, verdadero. La aparición del protestantismo originó tiempos de paz y armonía en Europa, falso. Y los líderes de la Iglesia Católica vivían rodeados de lujos, incluyendo el Papa, verdadero.